Corape Informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. En esta mañana nos encontramos en la Unión Nacional de Educadores junto a Andrés Quispe, quien es parte de esta organización sindical y nos va a hablar un poco más sobre la postura que ellos tienen. Previamente ellos ya anunciaron en un comunicado la postura que ellos tienen frente a la presunta propuesta de reforma de la seguridad social. Ellos afirman que a través de la comisión creada para el efecto y presidida por Augusto de la Torre se busca incrementar los años de aportación de 30 a 35 y también la edad de jubilación. Conozcamos un poco más de cuál es la postura de esta organización sindical junto a Andrés Quispe. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntenos un poco, ya se expresaron por medio de un comunicado, pero ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente a esta propuesta? Bueno, buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan por Corape. Bueno, la Unión Nacional de Educadores ha emitido un comunicado respecto a la propuesta que está presidida por el señor de la Torre a través de una comisión que, vale resaltar, ha sido convocada, estructurada por el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Esa comisión está también presidida por el señor de la Torre. El señor de la Torre y otros integrantes de esa comisión se encuentran ya desarrollando varias declaraciones a medios de comunicación, varios foros, es decir, se encuentran presentando ante la opinión pública sus intenciones frente al derecho de la seguridad social. Si el señor Lasso conformó una comisión de carácter técnica para violentar los derechos de los jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, es con el propósito de algo. Nadie conforma una comisión solo para presentar unas ideas sueltas. Lo que se está haciendo ahora es lanzar algunos globos de ensayo, lanzar algunas premisas desde el lado del señor de la Torre, para lógicamente ir buscar ganar razón a través de la demagogia y de la corrupción frente a los y las ecuatorianas. Y en ese sentido, la Unión Nacional de Educadores no puede quedarse en silencio y es por eso que hacemos un llamado a defender los derechos y la seguridad social como tal. En el comunicado ustedes también afirman que entre varios análisis y también estudios científicos se ha permitido revisar este tipo de medidas y lo que provocan son resultados adversos. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, partamos del contexto de que el derecho de la seguridad social es un derecho humano. Está reconocido como tal en nuestra norma nacional e internacional y siempre cuando se busque cambiar este contexto, la seguridad social, en este caso, los derechos son progresivos y no regresivos. Lo que está haciendo el señor de la Torre y su comisión en este momento es presentar una propuesta de carácter regresivo, es decir, de violentar, de quitar derechos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, que se busca incrementar los años de aportación de 30 a 35 años y por ende eso significa jubilarse ya no a los 60 años, sino a los 65 años. Eso también implica hacer unas modificaciones en todo lo que significa la seguridad social. No solo que se pretende incrementar los años de aportaciones, no solo que se incrementaría la edad de jubilación, sino que también cambiarían el porcentaje o el número de las imposiciones. Es decir, si hoy tú llegas a la jubilación con 360 imposiciones, en la propuesta se busca llegar con 420 imposiciones. Pero también hay un riesgo y es que se busca reducir el porcentaje de aporte que reciben los jubilados, porque actualmente tú haces un cálculo con el 75% entre las personas que tienen ya el número de jubilaciones adecuadas y hoy el señor de la Torre y el presidente están planteando que ese cálculo ya no sea con el 75%, sino con el 56%, por lo cual lo que se busca también es reducir el porcentaje que recibimos los afiliados al Seguro Social y todo esto bajo un mecanismo de demagogia y confusión a los pueblos del Ecuador. ¿Por qué se estaría dando esta confusión? ¿Qué es lo que esta comisión está ofreciendo a cambio de que se aumenten estos años de jubilación? Bueno, el argumento que esgrime el señor de la Torre es que solo en el Ecuador, solo en este país, los afiliados reciben beneficios de salud. Lo que el señor de la Torre no señala es que esa relación obrero-patronal o trabajador y empresario, por ponerle en este caso, o servidor público y Estado, se relaciona en torno a un aporte que cubre cesantía, que cubre riesgos de trabajo, que cubre el porcentaje al seguro social campesino, que cubre la jubilación y que cubre el monto de salud.
es decir, no nos están regalando. Del sueldo o del salario que reciben los trabajadores, que reciben las mujeres, que reciben los servidores públicos, se cubre estos 5 montos, que insisto, es salud, riesgo de trabajo, cesantía, jubilación, el tema del seguro social campesino, es decir, de nuestro sueldo se entregan porcentajes que son depositados en la caja del seguro social. Son más de 3 millones de personas activas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y aproximadamente 650.000 afiliados. Es decir, es una institución que tiene liquidez, que tiene aporte mensual. Lo que le ha llevado a la falta de solvencia y a una crisis no son actualmente no son los jubilados o no son los trabajadores, no son las mujeres, no son los jóvenes, son los gobiernos de turno que han considerado al IES como su caja chica. Es el hecho de que el Estado y los gobiernos adeudan ingentes recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si nosotros sumamos todos los rubros, sean particulares, sean del sector privado, y sobre todo del gobierno, estamos hablando que en el caso del gobierno le adeudan al IES más de 24.000 millones de dólares. Si a esa cifra que debe el Estado, que debe el gobierno, se suma lo que adeuda el sector privado, lógicamente esa cifra crece de manera significante. Entonces, lo que ha ahogado a la seguridad social no son los trabajadores, no son las mujeres, son las deudas y ese haberle considerado caja chica de todo gobierno de turno. ¿Cuál sería la solución, en cambio, para que se pueda pagar esta deuda y el IES ya no esté en esta crisis? Bueno, si el gobierno quiere en los hechos una solvencia, entonces tiene que empezar pagando las deudas que tiene el gobierno y que tiene el Estado con la seguridad social. Estamos hablando de más de 24.000 millones de dólares. 2, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que ser purificado de las mafias de corrupción, de los procesos de corrupción que han sido desarrollados por los propios gobiernos de turno. Por ejemplo, se han dado prestaciones de salud a entes externos sin los mecanismos, sin los procesos jurídicos y técnicos adecuados. ¿En dónde se ha presentado eso? En los distintos gobiernos de turno a través de los delegados que el Ejecutivo ha puesto en los organismos colegiados del IES. Entonces, la corrupción tiene que ser sacada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, corrupción que ha sido fomentada por los gobiernos de turno. El Estado y el gobierno tienen que pagar la deuda al IES y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una tercera propuesta es que tiene que ser dirigido por quienes realmente contribuyen a su vida económica, a su vida social, a su vida técnica, que son los afiliados, porque lo que han llevado los denominados expertos de Carondelet o de sectores privados pudientes es a la crisis, es a la falta de solvencia que no ha sido causado por nosotros, sino por quienes lo han administrado. Desde su perspectiva, ¿cómo el gobierno nacional podría poner en práctica esta propuesta de la reforma a la seguridad social, tomando en cuenta que ahorita ya no existe Asamblea Nacional y por ende el gobierno únicamente puede enviar a la Corte Constitucional decretos ley que sean en materia económica urgente? Bueno, este gobierno en este momento lo mejor que podría hacerle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, insisto, es pagar la deuda que tiene el Estado. No podría reformar la ley de seguridad social porque no hay asamblea. No está claro si es que las intenciones del gobierno es vía decreto para que luego sea revisado por la Corte Constitucional. No está claro si es que en el patio trasero de Carondelet tal vez hay un equipo jurídico que está buscando las formas de cómo legalizar. Lo cierto es que la Unión Nacional de Educadores, el FUD y los sectores sociales no vamos a permitir que en este poco tiempo que tiene este gobierno neoliberal para salir, le deje afectando a la seguridad social. Hay otros temas de carácter urgente que el gobierno también debe atender. Está el retorno a clases en el régimen Sierra y Amazonía. Está toda la crisis a los productores de cacao, de arroz, de los distintos sectores de la costa por el fenómeno del Niño. No hay los cupos suficientes para la universidad y el gobierno tiene recursos económicos para invertir. Lo que ahora se está utilizando todos esos problemas para buscar, dejando afectar la vida y los derechos de los trabajadores. Tomemos en cuenta que está también de por medio la negociación de los contratos de las telefonías. Es decir, están de por medio varios temas
temas que tal vez el gobierno pueda estar utilizando varios globos de ensayos para por detrás estar discutiendo, por ejemplo, este tema de las telefónicas, de las petroleras, y en ese contexto la obligación que tiene la Unión Nacional de Educadores es decirle al señor de la Torre y al gobierno que aquí están presentes las mujeres, los trabajadores, los servidores públicos, los maestros, las maestras, para defender nuestra seguridad social y el instituto como tal, que no vamos a permitir que se deje estableciendo ni una propuesta previa, ni al gobierno que entra y a la asamblea que entra, tampoco a permitir que se afecten los derechos. ¿Qué acciones ustedes tomarían en caso de que se impulse esta propuesta? Bueno, en este momento las acciones que estamos tomando son tres. Primero, como Unión Nacional de Educadores nos hemos declarado en asamblea permanente. Eso significa debatir estas ideas que está lanzando el señor de la Torre a manera de premisas, de globos de ensayo, una medida típica de un gobierno neoliberal, afectar a los trabajadores, a las mujeres. Segundo, estamos llamando a conformar los frentes en defensa de la seguridad social, conformado por todos los actores de la seguridad social. Y tercero, esas asambleas permanentes y la conformación de esos frentes en defensa de la seguridad social, lo que buscan también es estar preparados para desarrollar movilizaciones en el caso que el gobierno busque violentar nuestra Carta Magna, porque de paso la propuesta que está presentando el señor de la Torre viola la Constitución, viola la Ley de Seguridad Social, entonces deben estar preparando también alguna norma que viole las distintas leyes para dejar presentando su propuesta, y eso la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y otros sectores sociales no lo vamos a permitir, y hacemos un llamado a la unidad a defender nuestros derechos. Desde su perspectiva, desde la Unión Nacional de Educadores, ¿a qué se debería de que se quiera impulsar esta reforma? Bueno, el gobierno, al declarar la muerte cruzada y al ser un gobierno que no goza de la popularidad de los y las ecuatorianas, lo que busca en estos tiempos que aún le queda en Carondelet es dejar materializando su política neoliberal. Como no tuvo el capital popular y el capital político para hacerlo cuando estaba en funcionamiento el poder legislativo, ahora lo que busca en estos tiempos es aprovechar los días, los meses cortos que le quedan para afirmar su proyecto neoliberal. Pero lo que el gobierno vuelve a menospreciar es que en el Ecuador hay organizaciones sociales, populares, indígenas, que estamos dispuestas a seguir defendiendo el derecho que tenemos ganado. Ningún derecho nos han ganado, y le decimos al señor de la Torre que revise la Constitución. Una vez más, la seguridad social es un derecho humano, y ese derecho y todo cambio no es para atrás, es hacia adelante, señor de la Torre, y eso es lo que vamos a defender en este contexto. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrés Quispe, quien es parte de la Unión Nacional de Educadores, y nos comentó un poco más de cuál es la postura que ellos tienen frente a esta presunta reforma de la seguridad social que buscaría incrementar los años de jubilación y por ende también las aportaciones que brindan los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ya mencionó, una de las propuestas que ellos tienen y lo que ellos piden es que se limpie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de todas estas mafias que podrían existir dentro de esta institución, y de igual forma afirmaron que no van a permitir desde las organizaciones sindicales que se deje una propuesta o una prepropuesta de reforma para la seguridad social. Ellos se mantienen en asambleas constantes y están pendientes de que no se pueda emitir algún decreto ley que pueda afectar a los trabajadores. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Sharina Santamaría en cámaras, y aquí Camila Villasís.